estaré listo, si Dios quiere. Estamos listos. Bienvenidos a ustedes esta noche. Ya sigue la bendición. Este día el hermano Ricardo fue gracioso para mí y me llevó a varios lugares aquí en Zacatecas. Fuimos a La Bufa y al centro de la ciudad antigua, y pues eso fue muy interesante para mí porque yo estudiaba la historia de México hace pues casi toda la historia de México hace como 40 años o más, pero para verla el sitio así fue bueno para mí. Entonces gracias al hermano Ricardo por ese viaje de hoy. Pues ya llegamos al tercer punto y quise decirles que he cambiado el orden que tienen en como vieron ustedes en pues los pósteres y todo eso, porque he pensado mucho de esto y aunque mi bosquejo original salió más o menos como aparecieron enseguida estos en el libro de Hechos, quise cambiar el orden a un orden más lógico a otro. Entonces, esta noche vamos a estudiar, pues, como dice en su horario, vamos a en el estudio de la palabra de Dios, pero después de eso vamos a cambiar el orden y pues van a descubrir cómo es al punto. Lo que pensamos es que en el plan fue de 4 de esta noche y pienso que es demasiado. Entonces vamos a pues mañana, porque tenemos más tiempo mañana, vamos a tratar de cubrir 4 puntos y luego 3 más en el domingo. Entonces, discúlpeme por el cambio, pero pienso que es mejor así. Entonces, antes de empezarnos, debemos pedir la ayuda de nuestro Señor. Entonces, oren conmigo. Señor, Padre Celestial, yo no tengo ni un derecho de entrar en tu presencia sino la obra de mi Salvador. Y Él me ha invitado a tu presencia en su nombre. Entonces, vengo ante ti esta noche en el nombre de Cristo Jesús, pidiéndote, Padre, tu ayuda. Oh Señor, por tu Espíritu Santo, si fuera su deseo en esta noche de abrir corazones al entendimiento mejor de cuál es una iglesia verdadera y saludable. Ayúdanos, Señor, porque queremos tener iglesias verdaderas y queremos plantar más, hacerlo pues bajo tu control, Padre Celestial. Entonces pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Llegamos ya al punto que una iglesia verdadera va a tener interés en el estudio de la Biblia. Porque vemos en Hechos 2:42 y vamos a regresar muchas veces a este versículo y este pasaje.
porque dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el pan y en las oraciones. Y vemos aquí que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La palabra significa aquí, la doctrina es la enseñanza de los apóstoles. Hay unos hoy en las iglesias que dicen, no necesitamos doctrina, solamente queremos amar a Cristo. Solamente queremos amar a Cristo. La doctrina divide, no queremos la doctrina. No tienen una iglesia. Porque la iglesia empieza aquí con doctrina sana. Esto es tan importante porque si digo que pues yo solamente quiero amar a Cristo, voy a amar a Cristo, no me importa todo eso. ¿Cuál Cristo? ¿El Jesús de los testigos? ¿Que es solamente un ángel cambiado en hombre más o menos? ¿O es el Jesús de los mormones, que es hermano de Satanás? ¿O es el Jesús de los musulmanes? ¿Cuál Jesús creemos? Necesitamos saberlo. Entonces, la persona que dice que no tiene interés en la doctrina está equivocada, bien equivocada. Porque si vamos a conocer a quién es Jesús, necesitamos ¿qué? Doctrina, enseñanza en quién es Él, cuáles son sus oficios, sus glorias, sus poderes. Necesitamos la doctrina de los apóstoles. Y entonces vamos a mirar más adentro de esto, vamos a escudriñar lo que fue. Regresamos a Mateo 28, versículo 18 y a 20. Para conocer a Cristo bien, para tener buena doctrina, debemos entender quién es Él. Y Él dice en Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuánta? Toda potestad tiene Cristo. No tendrá algún día. Él tiene ahora. Ahora Él tiene el poder, la potestad, el derecho de mandar. Entonces, Él es Dios mismo. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuál fue la doctrina de los apóstoles en que perseveraban los discípulos? Fue las enseñanzas de Cristo. Esto es muy importante, que sin esto, si solamente decimos, yo solamente quiero amar a Cristo, ¿cómo vas a conocerlo fuera de la Biblia? ¿Tu propia mente? ¿Las ideas falsas del mundo? Las enseñanzas de los apóstoles. ¿Tenemos aquellas enseñanzas? Sí. ¿Dónde? Aquí en nuestra Biblia. Yo puedo decirles que tenemos aquí todas las palabras que Dios ha dicho en toda la historia humana.
está aquí en este libro. Total. Las palabras que Dios ha dicho. Cuando una persona dice algo así, pues Dios me dijo esto. En realidad, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Con cuál autoridad? Hay muchos hoy que dicen, pues Dios dijo esto a mí anoche. En realidad, pues es posible que el Espíritu Santo puede traer a tu mente las palabras de la Biblia y enseñarte que leíste esto y es correcto. Pero si estamos diciendo que tenemos mensajes nuevos, cuidado. Yo no tengo una Biblia que es un cuaderno de los que se pueden abrir y añadir más hojas atrás. Tenemos todas las palabras aquí que Dios ha dicho en toda la historia humana. Es completo. Oh, qué bueno es esto, hermanos, que tenemos una enseñanza firme, que no cambia, no va de este lado a otro con los vientos. Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Necesito yo quedarme muy ansioso en cuanto a las cosas postreras, lo que va a pasar en este mundo. No, porque yo sé que Él dice que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo puedo confiar que Cristo sí puede protegerme y traerme allí a su lugar. Oh, hermanos, ¿no es esto paz para nosotros? ¿Qué habrá si los rusos invaden a Dios? Yo sé que Cristo está en el trono y Él tiene toda potestad. Entonces, ya vamos a mirar otro pasaje en cuanto al estudio de los antiguos, los de la iglesia primitiva. Vamos a mirar a Hechos 17. En Hechos 17 tenemos, en Hechos 17, hablando de los de Berea. A veces hay iglesias que ponen el nombre de su iglesia Bautista de Berea. ¿Por qué lo ponen así? 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Tú, miembro de tu iglesia, yo sé que tenemos pastores aquí, pero estoy hablando en este momento a los miembros de iglesias. ¿Estás escudriñando la Biblia en cuanto a qué dice tu pastor? Somos responsables para lo que escuchamos. Necesitamos tener más cuidado en que escuchamos. Hace poco estuve hablando con una hermana de los Estados Unidos y él me platicó de un libro que había leído.
escrito por uno, no voy a usar su nombre en esta vez. A veces lo hago, pero en esta vez no quiero aún darle eso para que no quiero que más lea sus libros, pero ella está hablando de las cosas que él había escrito en cuanto a las cosas postreras, y era totalmente tontería, necedad. Y ella leyó eso. ¿Sabes qué, hermano? Yo leí en este libro estas cosas tan curiosas y me quedé pensando, ¿dónde está tu Biblia, hermana? ¿No puedes leer ahí la realidad? ¿Por qué es esto? Pues eran no como estos de Berea, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hablé un poco anoche de la hermenéutica. Necesitamos tener un buen sistema de interpretar nuestra Biblia. Empieza con Cristo. Yo les pido, empieza con Cristo para entender tu Biblia bien. Y hay 3 reglas más importantes en el estudio de la Biblia. Las 3 reglas son estas. Al primero, mira el contexto. El segundo es, mira el contexto, y la tercera vez, mira el contexto. Eso es lo más fácil. Si empezamos con el contexto del versículo antes y el versículo después, luego si miramos al contexto del capítulo, luego el contexto del libro, y luego el contexto del testamento en que está, y luego el contexto de toda la Biblia, es más difícil desviarnos. Porque nunca debemos traer fuera de su contexto un pretexto. Porque a veces hay algunos aún buenos hermanos, para esforzar una posición de su denominación, escogen algunos versículos favoritos sin mirar al contexto. Yo digo esto porque yo he sido culpable de eso también. Cuando descubres esto, ¿cuál es tu reacción? Pues nunca he visto eso aquí. No leí el contexto de esto. ¿Estás listo de cambiar tu posición si la Biblia te enseña otra cosa? Pero mi pastor me dijo esto. Mi escuela me dijo esto. Mi mamá me enseñó así. ¿Qué dice la Escritura? Eso fue la llamada a la batalla que usaban los puritanos. ¿Qué dice la Escritura? En el día de hoy hemos olvidado las 5 solas. Yo puedo decir, aún en este cuarto, no voy a pedir que levanten la mano, pero yo sé que hay varios aquí que nunca han escuchado de las 5 solas de la Reforma. Y no estoy hablando de la Revolución Mexicana. Cuidado de eso. Fue la Reforma, pero era diferente reforma, ¿verdad? Pero de la Reforma del siglo XVI
6, las 5 solas empiezan con solamente la escritura. En latín es sola scriptura. Tenemos que empezar y terminar con la escritura. Nuestras creencias, nuestra fe y práctica viene a través de la Biblia siempre. Si no, vamos a desviar a un lado u otro. La segunda es sola fide. Solamente por fe puede uno ser salvo. Sola gracia, solamente por la gracia, la fe por gracia dada. La cuarta, solos Cristos, solamente en Cristo, fe dado por la gracia en Cristo Jesús. Y el quinto es lo más importante, sola Deo gloria, solamente para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que predicamos debe ser para la gloria de Dios. Una vez alguien me dijo que estás hablando demasiado de la gloria de Dios, ya basta con eso. Y mi esposa respondió, ¿cómo podemos dar demasiado gloria a Dios? Imposible. Imposible, hermanos. Ya en el estudio de la palabra de Dios, mira pues en 2 Timoteo la amonestación que Pablo tiene para su hijo en la fe, Timoteo. Recuerda que el libro de 2 Timoteo fue la última carta de Pablo que tenemos, la última, casi a su muerte. Piensa usted, si supiera que mañana sería tu último día aquí en el mundo, posiblemente te van a fusilar mañana. Un asunto así. Si tuviera oportunidad de hablar con tus hijos hoy, sabiendo que mañana ya va a morir, ¿qué van a decir a ellos? Pues las cosas más importantes de su vida. Recuerda esto, no se olvide. Recuerda esto, lo más importante. Y aquí tenemos Pablo diciendo, te encarezco. Es una palabra muy fuerte, te encarezco. Piensa bien de esto delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques tus visiones y sueños. No, que prediques la palabra. Lo más importante para el pastor, predique la palabra. Es tu tarea más importante en todo lo que haces en el ministerio, más que todo. Aunque sea muy amistoso y haces muchas cosas y vas a ir a hacer esto y esto, lo más importante del pastor es la predicación de la palabra. Ahora regreso a los miembros. ¿Tiene tu pastor suficiente tiempo para preparar, para predicarte la palabra? ¿O está él malgastando su tiempo tratando de cuidar a ti?
es más importante que Él pueda enseñarles bien. Y necesita su tiempo de estudiar para predicar bien y listo para esto. Prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Un pastor que dice que no quiere predicar de la doctrina es mal pastor. No está haciendo su obra bien como Dios llamó a él. Pero miramos esto, que instes a tiempo y fuera del tiempo. Hay tiempos. Hace poco allí, en mi vida, allá en Colorado, fue como casi la medianoche. Tocó el teléfono. Pastor, el papá de mi esposa sufrió un choque en su moto. Está en el hospital. ¿Puede, pastor, irte allá para visitar con la familia? Por supuesto. Por supuesto. ¿Fue conveniente? Yo quise dormirme. No. A tiempo, fuera del tiempo. A veces hay oportunidades de compartir el Evangelio, pero estamos tan metidos en las cosas nuestras que olvidamos la palabra. Allí, esperando en una cola bien larga, en una oficina, posiblemente hay oportunidad de hablar con la persona enfrente o atrás. Pero si estamos así, tengo que estar. No, hermanos. Hay oportunidades así, en tiempo, fuera del tiempo. ¿Y qué dice Pablo de esto? Redarguye. ¿Entienden esta palabra? Casi no usamos hoy, ¿verdad? Es una palabra no mucho usada hoy. Tiene que ver con los argumentos en la corte ante el juez. Y un abogado dice algo y el otro en defensa redarguye al otro, diciendo no, el asunto es esto y eso es que pasó, es redarguye, reprende. Entendemos esto de decir a su gente, esto no es bueno, que no. Y esta palabra, exhorta. Oh, qué linda es esta palabra, exhorta. Que tiene que ver con uno que va a su lado para ayudarte. Yo tengo un buen ejemplo de esto en mi propia vida. Hace muchos años me gustaba mucho de andar en la cacería de las vacas, los patos, con escopeta. Fue una diversión mía, hace muchos, cazando a los patos. Pues fui una vez, fue en el invierno, muy frío, más que aquí, mucho más. Y estábamos cerca de un río, el río Colorado, un río bien grande. Y tiré con mi escopeta y maté un pato. Y se cayó allí a la orilla del río. Pero entre yo y la orilla era muy frío y había hielo sobre parte del río. Y para alcanzar a mi pato, yo traté de pisar cuidadosamente sobre el hielo para llegar al pato muerto.
me caí en el río. Ya la temperatura bajo de cero. Yo estaba en peligro en un momento. Me caí así, totalmente mojado y ya congelando casi inmediatamente. Había dos amigos conmigo. Uno agarró mi escopeta, el otro me ayudó a la orilla del río y él empezó a ayudarme de llegarme a la camioneta para pues salvar mi vida. Uno corriendo con la escopeta enfrente prendió la camioneta, pero el otro conmigo, a mi lado, gritando en mi oreja: corre, 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 no se para, corre. ¿Por qué? La muerte está atrás de mí. Sin ellos, yo hubiera perdido mi vida en aquel día. Porque no sé si saben esto, pero con el frío y el mojado así, uno se muere rápidamente porque pierde su habilidad aún de entender. Él salvó a mi vida por pasión. Corre, sigue, sigue. Y es que tu pastor está haciendo contigo con sus predicaciones a veces. Está pidiéndote: corre, la muerte está atrás de ti. Hay peligro atrás. Corre y sigue. Eso es la exhortación de la palabra. Con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué hacemos esto? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Estamos en estos días? Piénsame. Mira al internet o televisor. Pues les pido que no. Pero ¿saben qué hay? Hay maestros así que dicen que puedes tener tu vida mejor hoy. Dios solamente quiere que tú seas feliz. Con dientes muy brillantes. ¿Saben de qué hablo, sí? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, predicador, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Habla aquí de él haciendo muchas cosas que hacen pastores hoy. Pues tenemos una vida, yo entiendo eso, y necesitamos hacer varias cosas. Pero pastor, ¿estás malgastando tu tiempo en diversiones que no te ayudan? Cuidado de eso. Un pueblo diligente en el estudio de la palabra. Vamos a mirar lo que pasa cuando la palabra es escuchada. Miramos a Nehemías. Regresamos al Antiguo Testamento, al libro de Nehemías. Tenemos aquí, hay varios avivamientos en un sentido en el Antiguo Testamento.
Vemos en la Biblia que un avivamiento verdadero no es planeado, no han puesto noticias en todos lados. Tendremos avivamiento. No sabemos. Queremos siempre. Oramos para avivamiento, pero es imposible de decir, esta noche tendremos un avivamiento. La iglesia por siempre, hace los días de Carlos Fini, sabía eso. Él fue el primero que dijo, pues podemos planear un avivamiento con medios de hombres y podemos esforzar la cosa. No. Un avivamiento verdadero viene a través de un movimiento del Espíritu Santo mismo. Él es que lo hace, pero viene a través siempre de dos cosas. Oración del pueblo de Dios y la palabra escuchada. Siempre. Miramos en Nehemías 8, empezando con 773, porque queremos tener la frase total aquí. Y al fin de 73 de 7 de Nehemías, dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Esto fue un mandato de Dios en la ley, que lean la Biblia, lean la ley en el séptimo mes. Yo creo que cada 7 años. Es la primera vez que vemos esto pasando. Ya cientos de años después de la ley recibida, ya ellos piden. Es interesante que la gente pide al escriba Esdras que trajese el libro de la ley. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Aún niños estaban allí. Si podían entender, estaban allí. El primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Piensa en esto. Hoy, en un domingo, si el pastor lee más que un capítulo, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Por qué hacemos eso? No amamos la palabra. Ellos no habían escuchado a la palabra por 70 años. 70 años de cautiverio. Y ya después de 70 años dicen, léenos la palabra. La mitad del día allí escuchando, y mira la reacción. Pues primeramente vemos en 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. ¿Por qué usamos un púlpito de madera?
Tenemos ejemplo aquí. Es el primer ejemplo de un púlpito en la palabra. Interesante, ¿no? Y junto a él estaban, y no voy a leer todos los nombres ahora. Abrió pues, el 5, Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Eran pentecosteses. Estoy jugando con las manos. Fue su manera de decir que sí, que sí. Y se humillaron, es que pusieron sus rostros en el suelo y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas estaban atentos en su lugar. Y en 8 dice, y esto es el porqué que predicamos expositivamente. Tenemos aquí el primer ejemplo de la predicación expositiva. 8:8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. ¿Qué hace el pastor? ¿Qué hace el predicador? Es que estoy haciendo ahora. Leo claramente, ojalá, y luego trato de exponerlo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo aplica esto a mi vida? Es la predicación expositiva. Aquí en un versículo, el primer ejemplo de eso. ¿Qué pasó? Y 9 vemos Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras. ¿Cuál es tu reacción a la palabra predicada? ¿Enojo? El pastor está hablando de mí otra vez. Probablemente si sientes así, es muy posible. ¿Cuál es tu reacción a la palabra? A veces nos hace llorar. Debe. Gloria a Dios. Miramos a otra ocasión, en Segunda de Reyes 22. Segunda de Reyes 22. Y aquí tenemos la historia de Josías. Josías llegó a ser rey a los 8 años. Y ya crecido, mandó que limpien el templo, porque su padre Manasés, muy mal rey, había cerrado el templo. Y vemos en 8 de 22 de Segunda de Reyes. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová.
Aparentemente en aquel tiempo habían llegado al punto que había solamente una copia de la Biblia en toda la nación. Piensa en eso. Cuán horrible. Una sola copia de la Biblia en aquel tiempo, hallado allí. Hilcías dio el libro a Safán, y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Otra vez te pregunto, ¿cuál es tu reacción a la palabra leída a ti? ¿Cuál es? Porque el rey entendió que las maldiciones de la ley en Deuteronomio habían caído sobre ellos. Allí vio la condición. Y Dios empezó así en la vida de Josías y el pueblo de Israel. Antes del cautiverio, el último avivamiento. Antes de su cautiverio. Después de Josías, fueron de mal a peor. Pero aquel tiempo fue lindo. Y en aquel tiempo empezó a predicar un profeta por nombre Jeremías. Y Jeremías dice en su libro 15, capítulo 15, versículo 16, su propio testimonio de esto. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se fijó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Hace muchos años, allá en el Instituto Bíblico, un profesor dijo a nosotros que sería buena cosa para nosotros de hallar un versículo nuestro, de nuestra vida, que aplicamos y decimos: este es mi versículo, aplica a mí. Ya leyeron el mío. Jeremías 15:16. Oh, hermanos, quiero introducirles al Cristo que amo. Algunos me han preguntado: ¿cómo estoy aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Voy a decirles pues parte de mi historia. Como dije anoche, yo crecí en una iglesia bautista. Mi papá era diácono, mi mamá maestra de la escuela dominical, muy religiosos. Yo digo, ¿saben por qué a veces los hijos de los pastores salen mal? Jueguen con los hijos de los diáconos. Soy culpable de eso. Pues
lo que pasó es, creciendo allí, había en aquel tiempo mucha presión durante servicio, durante los cultos, de pasar al frente y aceptar a Cristo. Y en estos días, mi hermano mayor, 3 años mayor que yo hacía todo con él. Era mi héroe, mi hermano mayor, más grande, más fuerte. Era mi héroe, siempre. Entonces, una vez durante una campaña, él se entregó a Cristo. Durante la campaña. Y después, regresándonos a la casa, allí atrás en el carro, mamá y papá enfrente, él me dijo, ahora me voy al cielo, pero tú no. Tú vas al infierno. 7 años de edad, yo no entendí nada de eso. Pero quise estar con mi hermano. Si él iba a irse al cielo, quiero ir con él, no quiero quedarme aquí. Especialmente en el infierno. Pues, ¿qué tengo que hacer? Pues necesitas repetir esta oración conmigo. Pues bien, y lo hice. ¿Por qué? Fue que vi en Cristo todo lo que yo necesitaba, o vi solamente un boleto de escapar del infierno, nada más. Mis papás enfrente, regocijando. Los hermanos, uno llevó al otro a Cristo, qué lindo es. Y el domingo siguiente, me dijeron, pues ahora necesitas pasar al frente. Es muy importante, pasa al frente. Ok, con mucho miedo, al fin, durante la invitación, pasé al frente. Allí estaba el pastor, muy grandote era, en mis ojos. Y él, pues, me trajo a su oficina. ¿Y qué hizo ahí? Pues, ¿qué ha pasado? Pues esto y esto. Y él insistió que yo repita otra vez la misma oración con él. Ok. Y me preguntó, ¿eres sincero? Sí, pastor. Y poco después le bautizaron. 2 veces más un hijo del infierno que antes. Pasando los años, yo sabía que algo no fue bien en mi corazón, en mi vida. Y cada campaña, cada campamento, cada predicación que escuché, sentí algo que no estoy bien en este asunto. Y muchas veces pasé al frente de nuevo. Y cada vez alguien me dijo, pues ha sido una vez en tu vida cuando entregaste a Cristo, aceptaste a Cristo en tu corazón. Pues sí, ¿cuándo fue? A la edad de 7 años. Pues sincero, espero que sí. Y siempre me dijeron lo mismo. Ponte en tu profesión de fe y dile al diablo que te deje en paz. Hermanos, eso no fue el diablo, fue el Espíritu Santo enseñándome que yo no era suyo. Y al fin, después de a una otra rededicación,
A veces hicieron eso. Posiblemente necesitas rededicar tu vida. Si uno puede enseñarme aquí aquella palabra, voy a practicarla, pero no está aquí. Uno que está en Cristo está. Si Él salva a uno, es realidad. Entonces, después de otra rededicación, fui al Instituto Bíblico. No llamo el primero porque ya es tan desviado de la verdad que aún no cree en la Biblia. Entonces, nunca digo su nombre. Pero la única cosa que recibí de ahí fue una esposa muy piadosa, que tengo hasta el día de hoy. Más de eso no recibí nada de aquella escuela. Pero después de un año allí, fuimos a otro instituto bíblico que se llama Río Grande, que está en Texas. Algunos aquí aún conocen la escuela. Y fue allí donde Dios me confrontó con la palabra de Dios. Y el curioso en eso fue que fue un instituto bíblico en español. Y la primera vez que escuché del Evangelio con entendimiento fue a través de esta Biblia. Eso es porque digo más o menos en broma que es la lengua del cielo. Para mí fue. Y lo que pasó, y fue en una clase de soteriología, el estudio de la salvación. Y yo dije durante la clase, pues los judíos del Antiguo Testamento fueron salvos por medio de obedecer la ley, pero nosotros estamos bajo la gracia. Y el profesor era norteamericano y él me miró con ojos muy abiertos y dijo en inglés, "What did you say?" ¿Qué dijiste? Y repetí en inglés. Y él dijo, "Eso es que oí. Miramos pues a Gálatas", dijo él. Y fuimos a Gálatas. Y allí leí unos versículos en 2:21. Me enseñó esto: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y luego me enseñó en 3:21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Y escuchando eso yo dije, entonces, ¿cómo fueron salvos los del Antiguo Testamento? Y él dijo, la única manera en que puede un hombre ser salvo es la pura gracia de Dios, nada más. Eso fue sorprendente para mí. Y me enojó un poco. ¿Sabe por qué? Yo había hecho todas las cosas que me dijeron. Yo pasé al frente. Repetí la oración. ¿Verdad? Obras de hombres. Obras de hombres, hermanos. Y en aquel tiempo empecé a enojarme. Y dije,
si es por la gracia, ¿cómo pasa esto? Y él me dijo algo que yo nunca había escuchado. Él dijo, porque Dios es soberano y Él puede salvar a quien quiera. Porque es por la gracia sola. Y dije, ¿cómo pasa esto? Y él dijo, por su presencia. Es que dice Efesios. Y yo dije, no es la presencia, es solamente que Dios mira como en un túnel del tiempo y Él puede mirar allí y ver cuáles van a escoger a Él y Él escoge a ellos. Y el profesor dijo, eso no sirve, porque ya estás diciendo que hay unos que son mejores que otros. ¿No piensas, joven, que eres mejor que otros, verdad? Y mi boca dijo, oh no, profesor. Y mi corazón dijo que sí. Y mi reacción fue, y dije en clase, si Dios es así, es caprichoso. Es blasfemia que salió de mi boca de no, eso no fue el fin del problema, porque fui a otra clase y ahí estudiamos Génesis, Éxodo, los primeros 5 libros. Y esos allí en aquel tiempo es increíble. Ellos creían en una creación de 6 días de 24 horas. Yo era producto de la escuela. Fue sorprendente que ellos eran tan ignorantes. Mañana, porque tenemos más tiempo mañana, vamos a tratar de cubrir 4 puntos y luego 3 más en el domingo. Entonces, discúlpeme por el cambio, pero pienso que es mejor así. Entonces, antes de empezarnos, debemos pedir la ayuda de nuestro Señor. Entonces, oren conmigo. Señor, Padre Celestial, yo no tengo ni un derecho de entrar en tu presencia sino la obra de mi Salvador. Y Él me ha invitado a tu presencia en su nombre. Entonces, vengo ante ti esta noche en el nombre de Cristo Jesús, pidiéndote, Padre, tu ayuda. Oh Señor, por tu Espíritu Santo, si fuera su deseo en esta noche de abrir corazones al entendimiento mejor de cuál es una iglesia verdadera y saludable. Ayúdanos, Señor, porque queremos tener iglesias verdaderas y queremos plantar más. Hacerlo pues bajo tu control, Padre Celestial. Entonces pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Llegamos ya al punto que una iglesia verdadera va a tener interés en el estudio de la Biblia. Porque vemos en Hechos 2:42 y vamos a regresar muchas veces a ese versículo y este pasaje, porque dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el